En France 24 es momento de hablar de salud. Soy Elmari Angulo y es un gusto estar con ustedes. Hoy hablaremos sobre una enfermedad tan rara como inquietante para quienes la padecen. Se trata de la hemofilia. Este trastorno hemorrágico en la mayoría de los casos es hereditario y se presenta en quienes no tienen la proteína que nos ayuda a que nuestra sangre coagule. Quienes tienen hemofilia presentan síntomas como por ejemplo el sangrado en articulaciones, en la nariz, en la boca y en las encías, así como también el sangrado en la orina y en las heces, y el sangrado sostenido tras el registro de alguna lesión o en medio de cualquier tipo de intervención quirúrgica. Para ampliar el panorama sobre esta patología, que de hecho hace parte del listado de las enfermedades raras o huérfanas más comunes, cuyo día mundial se conmemora el 28 de febrero, consultamos al especialista en enfermedades raras, Carlos Andrés Pérez. Escuchemos lo que nos explica sobre cómo detectar esta enfermedad. Los sangrados o los accidentes o de pronto los episodios que pueden hacer pensar a un médico, un paciente que tiene hemofilia y que lleva a la detección de estos pacientes, podemos decirlos dependiendo del nivel de severidad de la hemofilia. Hay pacientes con hemofilia leve, moderada o severa. Lastimosamente, en Colombia, igual que en el mundo, la mayoría de los pacientes tienen hemofilia severa. Eso quiere decir que presentan sangrados espontáneos sin necesidad de traumas, de cortes, de golpes, desde muy pequeños en la infancia. Incluso hay pacientes que cuando empiezan algún desarrollo motriz, como puede ser gatear, como puede ser caminar, que ya incluye un esfuerzo para sus articulaciones que antes no hacían, estos esfuerzos pueden hacer que las articulaciones empiecen a sangrar. Y es bien importante que los médicos de atención primaria, sean médicos generales, médicos familiares, pediatras, estén atentos a estos signos de sangrado articular, que es un signo clave en la hemofilia. La hemofilia afecta mayoritariamente a los hombres y es principalmente heredada por las madres a sus hijos. Se estima que al ser una enfermedad de baja prevalencia, solo se registra un caso por al menos cada 5.000 personas, lo que hace todavía más compleja la labor tanto de detección como de establecimiento de un tratamiento. Los retos a los que se enfrentan los pacientes con hemofilia son de distintos tipos. Veamos lo que nos indica el experto justamente sobre esto. Los retos a los que se enfrentan los pacientes con hemofilia podemos agruparlos en tres aspectos. Por un lado, la falta de educación sobre el tema, sobre la enfermedad, tanto en médicos como en población general, que eso nos encamina al segundo reto y es el retraso en el diagnóstico, y eso puede llevar a complicaciones, a deterioro en la calidad de vida. Y el tercero es el acceso al tratamiento. De un lado están las terapias de reemplazo. Como ya hablamos antes, al paciente le falta una proteína, un factor de coagulación, pues la primera línea de manejo sería: le coloco ese factor que le falta, se lo coloco endovenoso. A eso le llamaremos una de reemplazo. Y la segunda opción son las terapias de no reemplazo. No le coloco doctor, pero le coloco un medicamento que cumpla la misma acción. Este medicamento se coloca en la piel de manera subcutánea y esas son las dos líneas de manejo que podríamos tener. ¿Cuál es la idea en los pacientes con hemofilia? Que cualquiera de estos medicamentos, de estas líneas de tratamiento, sean dadas de manera recurrente, de forma periódica, que es a lo que nosotros le llamamos profilaxis. ¿Para qué? Para prevenir los sangrados espontáneos, sobre todo los articulares, porque serán esos sangrados articulares lo que más deteriore la calidad de vida de esos pacientes. Y cerramos este espacio con esta serie de recomendaciones para quienes se enfrentan al reto de lo que es vivir con hemofilia. La primera es evitar el consumo de analgésicos o medicamentos que puedan afectar la coagulación de la sangre, en especial las aspirinas o el ibuprofeno. La segunda es mantener una buena higiene bucal para evitar el registro de heridas o ampollas que puedan terminar en cualquier tipo de hemorragias. La tercera es asegurarse de recibir vacunas indicadas
para este tipo de tratamientos o en ese tipo de situaciones, en ese momento solicitar en la medida de lo posible que usen agujas mucho más finas que las regulares. Y la última recomendación es la de hacer ejercicio regularmente en actividades que no impliquen el contacto físico, como por ejemplo la natación o andar en bicicleta. Hasta aquí esta emisión de Salud de France 24. Gracias por acompañarme y los invito a que sigan con más aquí en France 24 y France24.com.